Continuamos la lectura. Los habitantes de Ain Karim eran de índole totalmente diversa de los betlemitas. Poseían buen espíritu y alimentaban las mismas esperanzas que el filón mesiánico, de Israel. O sea, que todas esas almas fieles a la venida del Mesías. Entonces, filón, como el hilo de almas justas, el hilo de personas que a lo largo de los siglos esperaban con verdadera fidelidad y con verdadero fervor a ese Mesías. Entonces, voy a volver a leer. Poseían buen espíritu y alimentaban las mismas esperanzas que el filón mesiánico de Israel. Por eso, cuando los vecinos y parientes escucharon decir cómo el Señor había sido misericordioso para con Isabel, que iba a nacer San Juan Bautista, se alegraron con ella. Del mismo modo, aunque el estado de Nuestra Señora aún no fuese patente, de que estaba esperando a nuestro Señor, y ellos ni siquiera sospechasen de la maternidad divina, ¿quién iba a sospechar eso? Los conocidos de la familia de Zacarías apreciaban muchísimo su presencia en la casa de esto. Imagínense, ¿quién no iba a apreciar la presencia de Nuestra Señora en la casa de cualquier uno? Era patente, ella marcaba su presencia con el olor de su santidad, con el perfume de sus virtudes, con su trato delicadísimo, con el deseo de hacer bien a todos. Eso era imposible que las otras personas no lo sintieran, no se dieran cuenta. La pureza, aquí dice, la pureza, el encanto, la humildad y la grandeza de la Virgen marcaban los espíritus. Nuestra Señora dejaba la marca en las personas. Y todos indagaban a Isabel sobre su santa prima, pues percibían ser ella una predilecta del Señor. Cercada por tal ambiente, María se sentía en un pequeño oasis de paz y de armonía. Todavía el dolor traspasaba lo más íntimo de su inmaculado corazón. La preocupaba su virginal esposo San José. ¿Por qué le preocupó a San José? Pues bien sabía que a las primeras señales de su gestación luego serían percibidos por él cuando retomasen la vida en común en Nazaret. Entonces, todo ese tiempo que Nuestra Señora estuvo en esos 3 meses de cielo para San Joaquín, para San Zacarías y Santa Isabel, Nuestra Señora estaba con una alegría inmensa de hacer bien a las almas, pero tenía esa preocupación. ¿Cómo va a ser para San José? ¿Será que va a ser muy doloroso? ¿Será que San José va a entender? ¿Cómo será que Dios le va a comunicar? ¿Será que yo tengo que decir algo? ¿Y si es para decir o si no es para decir? Todo eso afligía el Inmaculado Corazón de Nuestra Señora porque por el amor purísimo que ella tenía a San José. Entonces, aunque el Santo Patriarca intuyese que algo muy sublime había pasado con ella, nada le había sido revelado sobre la encarnación. Todavía no era el momento de que San José supiese. La alegría por el nacimiento de San Juan Bautista, repleto de milagros brillantes, como la recuperación del habla de San Zacarías, fue acompañada por Nuestra Señora con extrema educación y benevolencia, sin dar muestras de cualquier sombra de preocupación. O sea, esto es un ejemplo para nosotros, porque Nuestra Señora tenía una preocupación interna, pero en ese momento, la misión que ella tenía, el deseo que ella tenía en ese momento era hacer bien a Santa Isabel, San Zacarías. Entonces ella no se sentaba melancólica, ay, tengo mil problemas, nadie me entiende, no puedo decírselo a nadie. No, Nuestra Señora ella súper, como dice aquí, con mucha educación y benevolencia, ella lo tenía guardado en su corazón y ella en ese momento solo pensaba en los demás, no pensaba en sí, pensaba en el bien que tenía que hacer los otros. Es un ejemplo también para nosotros, cómo nosotros tenemos que reaccionar ante los problemas también. Claro, nosotros tenemos que exponer nuestros problemas a quien nos va a ayudar, a quien nos va a aconsejar, etcétera. Pero así como Nuestra Señora, ella fue discreta, fue educada, fue benevolente, fue eh, fina en el trato, en ese sentido. Nosotros también, ¿cuántas veces se nos pide, Dios nos pide, dar de sí, dar de nosotros para ayudar a los demás, así tengamos problemas, así tengamos dificultades, así lo que sea? Y nosotros, en vez de darnos por completo por algo que Dios nos pide, reservamos algo para nosotros, somos un poco egoístas. Y, no, pero es que yo tengo un problema que nadie más tiene, entonces todo el mundo tiene que saber por lo menos para que tengan pena de mí. No, Nuestra Señora jamás tuvo esa actitud.
Entonces nosotros también, siempre demostrando alegría en medio de las dificultades, siempre mostrando alegría en medio de las provaciones, siempre mostrando alegría y deseo de hacer bien a los demás en medio de los dramas de la vida. Y esa es la manera católica de actuar. ¿Por qué? Porque fue Nuestra Señora y fue nuestro Señor Jesucristo quien nos lo enseñaron. Entonces, así también nosotros católicos tenemos que actuar. Sin dar muestras de cualquier sombra de preocupación. En el fondo de su espíritu, no en tanto, ella suplicaba con insistencia a Dios que consolase y confortase a San José. Esa circunstancia constituía una terrible probación para María. ¿Hasta cuándo duraría el silencio divino? ¿Cómo su dilecto esposo tomaría esa prueba tan dura y decisiva? Ella conocía su noble y sensible corazón y prevía en consecuencia cuánto sufriría al verla engendrar un hijo sin comprender el cerne de aquel misterio. Nunca nadie en la historia pasó por una prueba como la de San José. Pero también podemos decir que nunca nadie pasó tan bien y tan victorioso una prueba como San José. Porque él jamás, lo vamos a ver más adelante, jamás dudó de la pureza de Nuestra Señora, sino que fue otro el motivo de la prueba de San José. Vamos a ver ahora. Subtítulo. De regreso a Nazaret, la prueba. Ahora viene la prueba de San José. Vamos aquí a tener un contacto con ese designio divino que Dios tuvo al respecto de San José y vamos a ver cómo San José pasó la prueba. A veces uno piensa, ay, en este problema, ¿será que salí bien? Así como en un examen, ¿será que salí bien? ¿Será que fui fiel? ¿Será que no? Veamos el ejemplo que San José nos da de cómo nosotros tenemos que superar las pruebas. Si tenemos que sentarnos a llorar, si tenemos que renegar, si tenemos que... ¿Cómo? ¿Cómo se pasa una prueba? ¿Quieres saber cómo se pasa una prueba delante de los ojos de Dios? Vamos a ver el ejemplo. Con enorme tristeza para San Zacarías, Santa Isabel y el niño Juan Bautista, el momento de la partida había llegado. San José viajó a Ain Karim, presintiendo que su esposa debería volver a Nazaret a fin de prepararse para algún acontecimiento grandioso que la providencia realizaría por medio de ella. ¿Cómo fue que San José se enteró que tenía que llegar? Una inspiración. San José y Nuestra Señora siempre fueron fieles a esas inspiraciones divinas que todos tenemos. Todos a lo largo de nuestra vida tenemos inspiraciones divinas de qué hacer, de qué no hacer, y es en medio a las pruebas que se demuestra esa fidelidad a esas inspiraciones divinas. La despedida fue muy emotiva y llena de gratitud por parte de la prima de María, que mucho había crecido en enlevo para con ella, por el bien que le había hecho y sobre todo desde el punto de vista espiritual. Santa Isabel, ella supo retribuir con enlevo, con elevación de espíritu, de alma, todo lo que Nuestra Señora había hecho por ella, sobre todo espiritualmente, mucho más que el servicio que le había prestado en el nacimiento de San Juan, mucho más era el bien espiritual que le había hecho. Al abrir sus ojos para los grandiosos horizontes de la redención que se aproximaba y en la cual el recién nacido tendría un papel de capital importancia. San Zacarías, por su turno, suplicaba al santo matrimonio a Nuestra Señora y San José que volviesen más veces. Tantas eran las saudades que ya abrigaba en su corazón. El propio Juan Bautista, tan pequeñito, derramaba resignadas lágrimas al separarse de Nuestra Señora, de quien se había afeccionado con filial amor. Imagínense ustedes esa escena, San Juan Bautista chiquito, resignado, aceptando la voluntad de Dios, pero tanto quería a Nuestra Señora y era tan maternal, tan buena con él, que él no quería que se fuera. Terminados los saludos, etc., José y María volvieron en el camino para Nazaret. A los ojos del santo patriarca, cuánto su esposa había crecido en gracia y santidad. Después de no verla 3 meses, cuando la vio, no, estaba más santa, estaba más pura, estaba más... No obstante, el motivo de ese progreso tan notorio continuaba siendo una incógnita para San José. Transcurridos algunos días después del regreso de Ain Karim, en la intimidad de la casa de Nazaret, San José notó por primera vez las señales de gestación en María. Entonces, estando en Nazaret, San José se dio cuenta
que Nuestra Señora estaba esperando un hijo. Ahí comienza la prueba de San José, la prueba máxima que San José tuvo. Le quedó clara entonces la intervención divina. El Mesías nacería de ella, no había duda. Conocedor de la virtud excelsa de Nuestra Señora, el Santo Patriarca jamás, voy a repetir, conocedor de la virtud excelsa de Nuestra Señora, el Santo Patriarca jamás concibió la menor sombra de duda en cuanto a su integridad. Y eso nos tiene que quedar a nosotros muy, muy claro, porque cuántas corrientes existen en el mundo, que eso nos deja un poco confundidos, de que San José, dudó de la pureza de Nuestra Señora, si no, no hubiera sido santo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque, como dice aquí, siendo conocedor de esa pureza, él, si él dudaba de esa pureza de Nuestra Señora, él estaba siendo infiel a aquello que él mismo veía, a aquello que él comprobaba día a día, que era la virtud excelsa de Nuestra Señora. Entonces, a él jamás le pasó por la cabeza que Nuestra Señora hubiese cometido algún pecado en esa línea. ¿Por qué? Porque él la conocía como a sí mismo. Entonces él jamás lo pensó. Pero ahí entonces le quedó claro, ¡ah! Ella va a ser la madre del Mesías, porque él ató cabos. Ah, Nuestra Señora quedó más sublime. Ay, aquella noche y el sueño. Tararara. Juntó todas las consideraciones y ahí llegó a la conclusión, también ayudado por una inspiración divina, llegó a la conclusión de que Nuestra Señora sería el Mesías. Pero entonces, nos podemos preguntar, ¿y entonces cuál fue la prueba de San José? Viendo que él era esposo de la madre del Mesías, cualquiera quedaría contento. No, yo voy a ser el hombre más famoso del mundo porque de mi esposa van a ser el Mesías. ¿Cuál fue el motivo de la prueba de San José? ¿Por qué quedó probado? ¿Por qué tuvo un sufrimiento? No en tanto, ahí viene, la ausencia de cualquier palabra de ella sobre el hecho tan evidente constituía una enorme probación para su espíritu. Imaginemos nosotros, por ejemplo, a ver, ¿qué podemos imaginar? Que nuestro esposo, nuestra esposa, tiene algo de grandioso, algún secreto grandioso, que yo sé que recibió una buenísima noticia, pero no me comunica, no me dice absolutamente nada. ¿Qué podría pensar yo? No soy digno de saber aquello que ella ya sabe. Seguramente ella va a ser elevada a algo mayor y yo por mis pecados o yo por mis faltas no soy digno ni siquiera de saber, mucho menos de participar de ese misterio divino. Eso era lo que pasaba en el alma de San José. ¿Será que cometí alguna falta? ¿Será que cometí alguna infidelidad? ¿Será que no fui lo suficientemente siervo de Nuestra Señora? ¿Será que no la admiré lo suficiente y por eso Dios me priva de conocer aquel misterio grandioso que ella guarda en su purísimo seno? Ay, Dios mío, ¿será que en algo yo reduje mi amor a Dios y por eso no soy digno de saberlo? Será un sufrimiento atroz que San José pasaba. Se pasaron semanas en ese clima de mutuo respeto y afecto, pero también de silencio sobre el punto fundamental. ¿Por qué San José no había sido informado del misterio que se daba en María? Si ella era la Virgen profetizada por Isaías, ¿por qué motivo el ángel o ella misma no le habían dicho? Y eso dilaceraba el corazón de San José. El corazón de San José, por así decir, sangraba porque no entendía. Y esas son las pruebas que Dios manda a aquellos a quien Él más ama. Pruebas en las cuales no hay explicación humana ni nada. No entendemos. Son las pruebas divinas. ¿Y cuál es la forma de nosotros reaccionar? Ah, yo no entiendo nada, esto realmente no sé cuánto. No. ¿Qué hizo San José? Él aceptó. Ah, pero alguien podrá decir, no, pero es que él quiso irse, quiso abandonar porque se revoltó. Vamos a ver qué fue lo que pasó con San José en este momento auge de la historia. Dos silencios lancinantes, cargados de dolor,
se entrecruzaban. Nuestra Señora guardaba con enorme sufrimiento y resignación la iniciativa divina en cuanto San José, en su humildad sin medida, no se atrevía a levantar los velos de un misterio que imaginaba trascenderlo. Se sentía muy inferior a la santidad de María, y esa era su mayor amargura, su mayor dolor, a punto de creer que Dios lo hubiese descartado de su misión de esposo y padre virginal. Todo aquello que él había sentido, aquellas promesas, sentía que él no había llegado a la talla y por eso Dios lo estaba rechazando y por eso él no podía saber nada. Uy, qué dolor. Más angustiado cada día y esperanzoso de que el Señor perdonara su supuesta infidelidad, él pensaba que había sido infiel en algo, eh, si tomase distancia del misterio, San José decidió partir. Él dijo, yo no soy digno de un misterio tan grande, yo no quiero intervenir en los designios divinos, no quiero ser un estorbo. Esa era la prueba de San José. Me voy y dejo a Nuestra Señora, porque si me voy y yo la abandono en ese estado, la culpa cae sobre mí y prefiero que caiga sobre mí la culpa a yo intervenir en los designios de Dios. No estoy entendiendo. Qué duro, qué situación difícil la de San José. Discretamente preparó sus provisiones para algunos días y se recogió, fue a dormir. Imagínense qué temple psicológico el de San José, que estando en esa situación todavía pudo ir a dormir, porque estaba durmiendo cuando el ángel se le apareció en sueños. Él no quedó toda la noche comiéndose los dedos, desesperado, tomando mucha agua, o como hoy en día algunas personas infelizmente reaccionan delante de una situación difícil, reaccionan de una manera que no deberían, fumando, tomando. No, San José mantuvo la paz de alma, la serenidad y la confianza en Dios, sí. Delante de la prueba que hizo, fue a dormir esperando que la providencia actuase. Esa es la mejor manera de nosotros actuar delante de una circunstancia dura, una circunstancia difícil, siempre con paz y serenidad de alma. Entonces, se fue a dormir. El dolor de los santos es pacífico, pero más aún cuando no tienen pecado original. Así, en medio al mayor drama de su vida, el glorioso patriarca logró conciliar el sueño, con tranquilidad. Bien consciente de la decisión tomada por su esposo, Nuestra Señora pasó la noche en vigilia. Ella sí, ¿por qué pasó la noche en vigilia? ¿Ella sí estaba nerviosa? No, ella pasó en vigilia rezando, pidiendo por su esposo, suplicando al niño Jesús que intercediese delante del Padre Eterno por él, por San José. O sea, fue Nuestra Señora la que le alcanzó aquello que vamos a ver ahora. A cierta altura de las oraciones, su hijo, místicamente, la advirtió de que la probación de San José había llegado al fin. ¡Ah! ¡Qué alegría! En ese momento el ángel le apareció en sueños a José y le dijo, José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María como tu esposa, porque ella concibió por la acción del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y tú le darás el nombre de Jesús, pues él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Pasó la prueba. La gran desolación había pasado y la luz de la gracia dispersaba las tinieblas de la prueba. El sacrificio de José fue cogido por Dios en unión con los sufrimientos indecibles de María a fin de preparar con toda la gloria el nacimiento del primogénito de la creación. Y terminamos aquí el capítulo 7 para en el próximo video continuar con el capítulo 8, que ya es el nacimiento de nuestro Señor. Se llama María en el nacimiento del Señor. Y vamos a considerar rápidamente una cosita, como vemos aquí, con todos estos ejemplos, como Dios no tiene, ni mucho menos, sería una herejía decir eso, espíritu de happy ending, espíritu hollywoodiano de siempre un final feliz. No hay sufrimientos, no hay dificultades, no hay... No. Y eso es lo que es la propaganda que se nos vende hoy en día. Si quiere ser feliz, no sufra. Si quiere ser feliz, rechace cualquier sufrimiento, cualquier drama, cualquier problema que usted va a ser enteramente feliz. Y eso es mentira. Al contrario,
Si nosotros aceptamos bien los sufrimientos, si nosotros aceptamos bien los problemas, si nosotros ofrecemos esos sufrimientos, ahí sí vamos a ser felices. ¿Por qué? Porque vamos a ser felices de estar caminando en el mismo sendero que Jesús nos enseñó, en el mismo sendero que Nuestra Señora pasó, que San José y que todos los santos a lo largo de la historia pasan. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es necesario en la vida del ser humano, bien ofrecido, bien entendido. El sufrimiento es necesario para la purificación de nuestra alma y para unir nuestra alma con Dios. Y ahí sí vamos a tener la verdadera felicidad, la paz de alma, la paz que tanto buscamos, la paz que todo mundo necesita. La vamos a encontrar cuando nosotros sepamos eh, aceptar con resignación, aceptar con alegría, aceptar con gallardía, así como Nuestra Señora y San José, y aceptar con humildad cualquier sufrimiento que Dios nos mande. Dios no nos manda un sufrimiento sin saber hasta dónde aguantamos. Jamás nos va a mandar un sufrimiento que no aguantemos. Entonces, si nos está mandando un sufrimiento duro, es porque Él mismo nos va a sustentar y nos va a ayudar a pasar por ese sufrimiento. Pero después de ese sufrimiento, si nosotros lo pasamos como San José, con entera humildad y manteniéndonos fieles y serenos a pesar de la prueba, cuando salgamos del otro lado, va a haber una luz más fuerte que se encendió en nuestra alma. Entonces, terminando este capítulo, vamos a pedirle a Nuestra Señora también que ella encienda muchas luces en nuestra alma, como ayudándonos y enseñándonos a aceptar cualquier sufrimiento, sufrimiento físico, sufrimiento moral, sufrimiento psicológico, sufrimiento espiritual, cualquier clase de sufrimiento que tengamos, que ella nos sepa, perdón, que ella nos enseñe a nosotros aceptar y saber valernos bien de ese sufrimiento para que ese sufrimiento solo nos sirva a nosotros de purificación y que con ese sufrimiento nosotros nos libremos de todas nuestras miserias, todas nuestras debilidades, todas aquellas caídas, aquella cosa que yo siempre caigo en esa cosa, ay, yo no consigo conectar con tal cosa. Pues suframos bien y con ese sufrimiento bien ofrecido, nosotros vamos a salir más limpios, más puros, más dignos de la presencia de Dios, de Nuestra Señora. Más una vez, agradecemos a todas las personas que asisten a este video. Si les gustó, compártanlo con todas las personas que conoce, familia, parientes, etcétera. Familias, parientes, amigos, vecinos, con cualquier persona que usted quiera hacerle un bien al alma. Que el único fin de estos videos es hacer el bien a las almas y que Nuestra Señora sea conocida urbi et orbi por todos los confines del universo y que también sea amada por todos los confines del universo. Salve María y muchas gracias.